Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro programa Políticamente Hablando. Hoy estaremos conversando, como ya lo anunciamos en nuestras redes sociales, sobre la huelga de todos los dolores del pueblo de Guatemala. En el marco, pues, de que mañana se lleva a cabo este desfile bufo. Saben que este programa es de parte de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual, pues, buscamos promover el análisis crítico y el debate dentro de la sociedad. Nuestro coordinador general es el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Y pues un gusto de saludarles. Mi nombre es Carla Roldán. Hoy tenemos pues como invitados a dos huelgueros de corazón, un ícono de la huelga de dolores, el doctor José El Sordo Barnoya y el doctor Joaquín Barnoya. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Mario Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Antes de empezar el programa, les recuerdo nuestras líneas de comunicación. Tenemos el 2207-9017 y 2207-9018 para que ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios sobre este tema. Y también recordarles que tenemos colgados nuestros programas para que puedan visitarlos y consultarlos en www.politicamentehablando.net. Y bien, entonces el día de hoy conversamos sobre este patrimonio cultural intangible de la nación, el cual pues ha tenido bastantes variaciones en el transcurso de sus 117 años ya de huelga. Así es, que inició en 1898 y pues entonces por eso hoy tenemos que mejor que uno de los íconos de este desfile y de esta representación pues de la cultura guatemalteca y sancarlista. Vamos a empezar como todos los jueves con la introducción de el doctor Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, yo solo quisiera esbozar algunas líneas de trasfondo, de contexto histórico para ubicar la huelga de Dolores, no del contexto histórico de la huelga como tal, sino del contexto histórico de la cultura carnavalesca, que es, digamos, el marco de referencia en el que se ubican los desfiles bufos, las manifestaciones de carnaval, que implican un sentido del humor paródico, burlesco y crítico del poder, ¿verdad? En realidad la cultura carnavalesca es tan antigua como las sociedades humanas y en el plano de nuestra cultura occidental, pues esto se remonta a las llamadas Saturnalias en la Grecia antigua y después a las Bacanales en la Roma imperial. Estas festividades tenían como característica designar algunos días al año para que el pueblo pudiera transgredir las normas impuestas de convivencia por parte del poder y celebrar y criticar impunemente al poder, en que en otras circunstancias no lo habría podido hacer, ¿no? De tal manera que la cultura carnavalesca tiene que ver con la parodia, con la burla, con la crítica al poder, por medio del sentido del humor, por medio de los trajes, las danzas, los cantos y una serie de manifestaciones de orden carnavalesco, ¿no? Es decir, el carnaval es precisamente el desorden, es precisamente la ruptura del orden que mantiene a la sociedad cohesionada por medio de leyes. Pues durante el carnaval eso se acaba, o por lo menos se acaba en parte, y después el orden vuelve a regresar. Pero fue a lo largo de la Edad Media cuando la cultura carnavalesca alcanzó expresiones más sofisticadas por medio del teatro
popular, ¿verdad? Los cómicos de la legua, el teatro, la comedia, que ponía en escena y ridiculizaba a los reyes, a los príncipes, a las noblezas feudales. Y naturalmente esto era consumido por el pueblo, no por los gremios de artesanos, por los gremios, por los albañiles, por las hermandades de todo tipo, etcétera, ¿no? De tal manera que lo carnavalesco siempre es popular, siempre está ligado a lo popular, es una expresión popular, es una expresión contestataria popular hacia el poder, pero naturalmente el poder lo permite, el poder lo deja existir, ¿no? Hay un teórico ruso, Mikhail Bakhtin, que ha teorizado con mucha lucidez sobre la literatura carnavalesca. Y encuentra él en lo carnavalesco una esencia fundamentalmente subversiva, ¿no? Dice, el carnaval o lo carnavalesco, por medio de un sentido del humor crítico, un sentido del humor negro, un sentido del humor paródico, dice, se burla del poder, critica el poder, desnuda el poder, y todo eso lo hace un elemento concientizador de las masas que consumen estas expresiones carnavalescas. Entonces, a mí me parece que es en esta tradición carnavalesca en que uno debe analizar la Huelga de Dolores si es que le interesa, pues, su historia, sus cambios, o algunos desfiles bufos que fueron memorables. Viene a mi memoria ahora uno que yo vi de cerca, que fue en el que Juan Luis Molina sale con una cruz que decía América Latina, y él era un Cristo disfrazado de Che Guevara, ¿no? En su momento aquello fue verdaderamente espectacular. En fin, y así una serie de carrozas, de puestas en escena, de escenas carnavalescas criticando al poder, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la Huelga de Dolores es un patrimonio cultural intangible, porque tiene una historia, pues, respetable, venerable. Ahora, no podemos ignorar el hecho de que en el marco de la agresión contra insurgente a la Universidad de San Carlos y a los sectores populares, en el marco del auge del neoliberalismo, pues la Universidad de San Carlos ha sido muy golpeada y naturalmente sus expresiones también han sido cooptadas, ¿verdad?, por esa derecha feroz, neoliberal y oligárquica, y naturalmente la Huelga de Dolores no ha podido escapar a esto también. Pero para hablar de todo esto con autoridad y con propiedad, tenemos a nuestros invitados de hoy. Yo solo quise ubicar a los oyentes en una tradición que no es solo guatemalteca, es internacional, es mundial, y que tiene que ver con una expresión popular de todos los tiempos, la burla al poder constituido por medio del sentido del humor. Carla. Muy bien, gracias, doctor. Pues yo les quiero comentar un poco sobre, la verdad brevemente, sobre la trayectoria de uno de nuestros invitados. Tenemos al señor, pues el doctor José Barnoya, y pues me gustaría comentarles que él ha escrito bastantes, pues nacido en 1931, graduado médico y cirujano en 1956, es destacado participante de la honorable huelga de todos los dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó un volumen en donde relata el desarrollo histórico de la huelga de dolores y ha publicado La última Navidad y algo más, Primeros pasos de una niña cualquiera, Entre la risa y el llanto, El tránsito, Letras, Cosas de niños, Amigo mártir, La huelga de dolores, Siempre vivas a la muerte, y Al cruzar la calle, La calle y los días, Los 100 años del insecto. Ha tenido mención honorífica en el certamen permanente del 15 de septiembre, Unos cuantos cuentos en 1982, Letras en 1983, Panzos y una historia en 1984. Mención honorífica en concurso Quetzal de Oro de la APG en 1984 y mención honorífica en el certamen literario Alfredo Balcells Rivera en 1985. Además es columnista para el periódico.
También pues nuestro invitado, el doctor Joaquín Barnoya, también lo hemos tenido anteriormente platicando principalmente sobre temas de médicos de la sociedad que afectan a la sociedad, y es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy entonces también les voy a comentar un poco sobre el guión que tenemos. Vamos a estar conversando sobre los orígenes de la huelga, el contexto sociopolítico y significado de la misma, los fundadores y continuadores principales. Hablaremos sobre las actividades huelgueras y sus significados originales y actuales. Hablaremos como por ejemplo del nonostientes, del rey feo, de la declaratoria, el desfile bufo, la chalana, y pues terminaremos conversando un poco sobre la decadencia de la huelga, causas, contextos y desarrollos. Entonces, ya sin más preámbulo y porque tenemos mucho que conversar con el doctor Barnoya, con ambos los doctores Barnoya, por favor, adelante. Nos gustaría empezar con la generación de los años 20, ¿verdad? Y el derrocamiento de Estrada Cabrera y la huelga de Dolores, para hacer un poquito de historia breve de la huelga. Pues gracias, Carla. Primero que todo quiero decir que me siento muy, pero muy bien estando en este espacio en donde yo estudié medicina, y también me siento bien por estar al lado de mi amigo y excelente escritor Mario Roberto Morales. Precisamente en este lugar en donde estamos ahora sentados estaba el laboratorio de parasitología que dirigía el doctor Romeo de León, que fue un excelente huelguero. Precisamente en uno de los desfiles, el de 1928, hizo él una escultura preciosa, yo la tengo en fotografía, de la Chabela disfrazada de Estatua de la Libertad y llevando una escobeta, unas esculturas preciosas. Y precisamente aquí, en un día de clase, nos ponían un microscopio a cada uno y él puso bajo el objetivo una ala de insecto y me preguntó, ¿y esta ala de qué insecto es? ¿Es un anófeles? ¿Es un qué? Mire, le dije, doctor, lo único que yo le puedo decir es que no es ala de avión. Y ahí se vino una reprimenda, pero una reprimenda agradable. Pues ya que vamos a entrar de lleno para hablar de la huelga de Dolores, se creó en 1898, como dice bien Mario Roberto. Yo no sé de dónde tomaron los estudiantes la idea, si de los carnavales de Majuncia o de los Goliardos, pero en realidad la huelga es un carnaval político, eso sí, ¿verdad? Un periodista brasileño me decía que era el único lugar en donde él había presenciado un carnaval político. Y referente a la huelga, mi amigo Gonzalo de Vía, ahora obispo de Sololá, mencionaba que Guatemala es el único país en donde el carnaval se prolonga más allá del miércoles de ceniza, con la huelga de Dolores, la semana de Dolores, el mes de Dolores, etcétera, etcétera. Me preguntaba usted sobre la generación del 20, que creo que es una generación muy importante, no solo políticamente, sino desde el punto de vista universitario, tan importante como la generación del 45, que fue una generación brillante, y estos muchachos de la generación del 20 fueron los que en realidad hicieron de la huelga lo que es hoy, porque antes, en el 98, la huelga se concretaba a la lectura de un boletín, un decreto de huelga, que iniciaba las vacaciones de Semana Santa, y en ese boletín se pasaban llevando al rector, a los maestros, al presidente, a los militares, a los curas y a toda esa gente nefasta que hemos tenido en el país. Pero fueron los estudiantes del 920 que a la caída de Estrada Cabrera no solo resucitaron el nonostientes, sino que iniciaron los desfiles. El primer desfilito, me contaba mi padre, fue del Hospital San Juan de Dios a la Escuela de Derecho. Los estudiantes de Derecho estaban distanciados de los de Medicina, no sé por qué causas, y ellos salieron ese Viernes de Dolores llevando como único estandarte a la Chabela, creación de Hernán Martínez Sobral, y
se juntaron en la Escuela de Derecho con los estudiantes de Derecho y Farmacia, etcétera, y ahí leyeron un decreto contundente, dicen que en donde salió a bailar hasta la Virgen Santísima y las 11,000 vírgenes. Pues bien, ahí se inician los desfiles de dolores, y ya en 1922 ya hacen un desfile en forma con carrozas. La primera carroza la hizo Hernán Martínez Sobral, precisamente, que era un excelente pintor y representaba a la patria, el rostro de la patria con la lengua de fuera, arrojada por dos figuras sempiternas, de las cuales no nos hemos logrado deshacer, un militar y un cura. Ahí se inician los desfiles de dolores. Bien, muchísimas gracias. Y quisiéramos entonces que también nos comentara un poco sobre los fundadores de esto, ya de la época de los años 50, como usted bien dijo, ¿verdad? La época dorada, y también sobre pues no sé usted, de los 20 más, 20s. ¿Verdad? Digamos, esa generación del 20, donde está Asturias, y Epaminondas Quintana, Marroquín Rojas, José Castañeda, que es uno de los autores de La Chalana. Exacto, tal vez de eso nos puede hablar un poco. Música. Bueno, yéndonos un poquito para atrás, yo quería mencionar 1898, que es un grupo de estudiantes de medicina, 5 estudiantes de medicina, Gaitán, Carlos Martínez, el padre del doctor Martínez Durán, y otros 3 estudiantes, siendo estudiantes de medicina, deciden crear el periódico, ese periódico satírico. Al principio habían pensado ponerle cáncer, pero después alguien sugirió y mencionó la frase esa famosa de Jesucristo, el noli me tangere, que la tradujeron por no nos tientes, y ahí nació el no nos tientes. Y es importante mencionar también que estos 5 estudiantes de medicina fueron los creadores también de la Juventud Médica, que era una sociedad científica creada por estudiantes en donde participaban los maestros. Pero refiriéndonos a la generación del 20, esta generación es la que en realidad participa en el derrocamiento de Estrada Cabrera. Fundan la EU y a raíz de eso son 4 muchachos, Quintana, Barnoya, Ramón Aceña Durán, un gran humorista y un buen escritor que ya era farmacéutico, y Adrián Anleu, Pizzanleu, quienes deciden resucitar el No nos tientes, y en ese año de 1920, no en días de huelga, sino los meses de junio, julio, agosto y septiembre, sacan 4 números del No nos tientes, que hubieran seguido si no es porque en realidad los mojigatos y la misma EU decide que se suprima el periódico y solo salga con ocasión de la huelga de Dolores. Ellos son los que en realidad resucitan el No nos tientes, ya lo ponen a la venta y resucitan y hacen la huelga de Dolores, ¿verdad? Sacan el paseo con carrozas, pancartas, canciones, etcétera, etcétera. Hacen la Chalana, que los autores de la Chalana son Quintana, Asturias, Valcárcel y el Bolo Vallecalvo, que no sé por qué le decían bolo, porque en realidad todos los universitarios han sido bolos, ¿no? Y ellos son los que hacen la Chalana y se ponen en contacto con José Castañeda, que ya hacía zarzuelas y astracanadas, y él es el que improvisa y hace esa música tan pegajosa que es a ritmo de paso doble. Eso hizo esa generación del 20, sacar ese desfile de huelga y ponerlo en los brazos del pueblo. Muy bien, gracias, doctor. Si nos comenta un poco sobre los fundadores y continuadores principales, usted ya nos ha hablado de algunos de ellos, y el contexto político y el impacto concientizador social de la época que estamos ahorita refiriéndonos, de los 20. Bueno, sí. Siempre el No nos tientes ha tenido una connotación política, ¿verdad? De denuncia, de sátira, de alegría, poemas, epigramas, etcétera, que es una cosa que yo les he censurado a los huelgueros de ahora,
que en realidad se ha vuelto muy serios, ¿verdad? Son artículos muy serios, no hay nada en broma, no publican versos, ni epigramas, ni caricaturas. Se ha vuelto muy, muy serio el No Nos Tientes, ¿verdad? Que la gente lo que espera es algo que le dé alegría, ¿verdad? Ahora sí, el No Nos Tientes ha tenido una influencia política, aunque sea cada año, sí ha tenido una influencia política grande, ¿verdad? Ahí en el No Nos Tientes se denuncian, bueno, como lo hace ahora el Peladero en el periódico, pero ahí se denunciaban robos, corrupciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Sí, a mí me parece que la huelga y sus discursos, digamos, el No Nos Tientes, el desfile, han tenido impacto fuerte al extremo de que han causado represión violenta, ¿no? Viene a mi mente ahorita, entre otros muchos casos, una huelga de Dolores en la que yo estuve cerca del Honorable, que fue la huelga que dio como resultado el asesinato de Johnny Dahinten enfrente de la facultad del Bufete Popular, ¿no? Y esto fue por una burla, en esa época era Shell Laugeru del presidente, y satirizaron al hijo del presidente de una manera, digamos, muy certera y digamos, pues muy de mucho impacto popular en el desfile y en el No Nos Tientes, ¿no? Y naturalmente eso causó el asesinato de uno de los miembros del Honorable, que era Johnny Dahinten. En fin, o sea que el impacto ha sido, a lo largo de los años, ha sido muy fuerte. Y después con los centros regionales, ¿verdad? La huelga se llevó a los departamentos también, y el impacto empezó a expandirse, ¿no? En fin, pero bueno, estamos haciendo todavía la historia. ¿Usted diría que, digamos, a lo largo de los 30, 40, 50, 60, la huelga de Dolores, digamos, tuvo una tradición sólida, crítica, respetable y sobre todo humorística, ¿verdad? Humorístico, así es. Lo que usted menciona de Johnny Dahinten, que fue amigo mío, es cierto, él fue asesinado frente a ¿en dónde era la Facultad de Humanidades antes? Él hacía boletines, era muy ingenioso. A él lo matan el 27 o 28 de marzo del 80. Y lo recuerdo bien porque precisamente mi hijo Joaquín estaba patojo. El 26 de marzo de 1980 hubo un atentado contra mi casa, ametrallaron el carro que yo tenía y después con una par de granadas de mano que estallaron. Ahí sí creo que querían ponerme en aviso de que no me siguiera metiendo en babosadas, como se dice actualmente. A Johnny lo mataron 2 días después, y no solo ha sido Johnny una víctima de la represión, sino que ya en 1903 los estudiantes que celebraban la huelga en Intramuros, después de leer el decreto, ingresa la policía a la Escuela de Derecho, y ahí matan a un estudiante de Derecho, Bernardo Lemos, que se llama como Nayo Lemos, y estudiante salvadoreño. Después, ya en los años, el tiempo de Idígoras, 1962, 12 de abril, matan una patrulla militar, ametralla a los estudiantes que estaban colocando el adorno de la Escuela de Derecho, y ahí mueren 4 estudiantes, uno en el interior de la escuela y los otros 3 afuera, Galvez Galindo y otros 3 estudiantes. Así es que, como dice Mario Roberto, no ha estado libre la huelga de Dolores de la represión. Sí, así exactamente, la huelga misma ha sido la peor víctima también, ¿verdad?, de toda la represión, sí. El resultado del que tenemos ahora. Hemos llegado ya a nuestra primer pausa. Por favor, vamos a seguir hablando de la huelga de Dolores y de las actividades y sus significados originales. No nos cambie, regresamos. Aplicamos y divulgamos el conocimiento tecnológico en tiempo real. Y en formato radio. Esta es Universidad 92.1.
Ideas que suenan. ¿Qué andas haciendo con esa lámpara? Si apenas son las 2 de la tarde. Es que busco un espacio donde nuestros problemas sean abordados no solo abierta, sino claramente. En Síntesis, búscalo en la 92.1, los jueves a las 14 horas. En Síntesis, programa polémico que no se anda por las ramas. En Universidad 92.1, ideas que suenan. Oscar Monzón, ¿en dónde está? Aquí está tu son, Chabela. El viernes de Dolores temprano, gracias a la magia de la radio, siga el desfile bufo como si estuviera ahí. ¡Ay, a huevo! La huelga la puede oír, la puede ver, porque la huelga ya tiene su frecuencia. ¡Así me gusta, compañeros! 92.1 de Universidad, ideas que suenan. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información. En Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Provial reporta un tráiler volcado que transportaba bloc. Por este motivo se encuentra bloqueado el tránsito en el kilómetro 186, ruta Arreta-Luleu. Policía Municipal de Tránsito reporta circulación lenta sobre la cuesta de Villalobos a la ciudad en calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12. Actualizando la información mundial. Irán exigió este jueves cesar de forma inmediata la operación militar de la coalición de países árabes liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes chiitas hutíes en Yemen. El ministro del Interior de Alemania informó que el copiloto del avión de Germanwings, siniestrado en los Alpes franceses el martes, Andreas Lubitz, de nacionalidad alemana, no tenía antecedentes terroristas. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. El Registro Universitario de Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está en marcha. Si es profesional o profesor dedicado a la investigación o ha sido contratado para desarrollar investigación dentro de la USAC, esto es para usted. La Dirección General de Investigación está realizando el Registro Universitario de Investigadores. Este registro es un requisito necesario para participar en los programas de incentivos a la investigación. Ingrese a www.digi.usac.edu.gt. Seleccione el botón Registro Universitario de Investigadores, complete el formulario y el número asignado llegará a su correo electrónico. Para mayor información, comuníquese al 2418-7950 y 2418-7952 con el apoyo de Universidad 92.1. Ideas que suenan. Hacemos un análisis exhaustivo y absoluto del proceso educativo con método radiofónico. Esta es Universidad 92.1. Ideas que suenan. Hola amigos, Radio Escuchas, estamos de vuelta al programa Políticamente Hablando. Hoy precisamente también conversando sobre la huelga de Dolores. Tenemos como invitados a los doctores Joaquín y José El Sordo Barnoya, quienes están comentando sobre los orígenes de la huelga y pues el contexto sociopolítico en el que se desarrolla. Hemos conversado sobre estos mismos orígenes, la época de los años 20, en donde se inician mucho de estas tradiciones huelgueras, y vamos a seguir conversando entonces ahora sobre algunos otros aspectos y actividades. Tenemos entonces que podemos conversar, tenemos una llamada en línea precisamente. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Barnoya, al doctor José Barnoya. Un momentito, ok, adelante, ya está escuchando. Doctor Barnoya, buenos días. Muy buenos Le buenos saluda días. Jorge Astorga. ¿Cómo no? Mucho gusto de oírlo. Mucho gusto.
Mire, aquí siempre con alguna inquietud. Usted tenía la vez pasada un como recordatorio de los apodos o motes que les han puesto los arzobispos de Arellano para acá. Sí, sí. ¿Verdad? Sorpijije, Sorcotuzo, después se me pierde el de Penados del Barrio, el de Quesada Toruño y el actual. ¿Verdad? Tal vez usted nos refresca la memoria. Bien, yo creo que al primero que le endilgaron un mote fue a Roseli Arellano, que cabalmente siempre se opuso a la huelga, ¿va? Nos excomulgó en 1949 y en el 56, y a él fue Jesús Guerra Morales, que era un excelente epigramista, el que le puso Sorpijije, porque era delgadito y pálido. Después el mismo Chus Guerra le puso Sorcotuzo a Monseñor Casariego, y después ya entré yo al rescate y fui el que él no se sentía ofendido, que le puse Zaraguate a Monseñor Penados porque él era petenero. Después Sorbenado a Monseñor Quesada Toruño, y ahora a Monseñor Bian, que le dicen los muchachos Sor Clarinero, porque es de un negro así brillante, un moreno brillante, ¿verdad? Así es que esos son la historia de los motes, los apodos de los arzobispos, que también han habido presidentes o presidenciables a los que les han puesto motes, ¿verdad? Yo tengo recortada una foto del adorno de la Escuela de Derecho en 1922, que en la entrada hay dos figuras, las que ya he mencionado, un militar enarbolando una candela y un cura enarbolando un sable, y todo el festón de la Facultad de Derecho adornado con mancuernas de rapadura, porque al presidente Orellana, por su color subido, le decían rapadura. Así es. Muchas gracias. Bueno, espero que pues haya quedado contestada su pregunta, Jorge. Y bueno, ahora continuamos. Platiquemos entonces ahora, por favor, doctor, sobre los orígenes y cómo se desarrolló la huelga respecto a los boletines, qué significan los boletines y otras actividades huelgueras que hemos dejado un poquito de hablar de ellas, como ya el mismo Rey Feo, la declaratoria. Cuéntanos un poco sobre esos. Sí, ya aspectos. Que hablamos, comencemos hablando del Reifeato, que ese se inicia en 1928. Y como bien dice Mario Roberto, en realidad el Rey Feo es una burla a los concursos de belleza de las mujeres, ¿verdad? Nombran Rey Feo como el Rey Momo en Brasil, en contraposición a los reinados de belleza. El primer Rey Feo fue el doctor Francisco Escobar, que fue también fue político, fue revolucionario, fue ubiquista en sus inicios, pero después cuando Ubico se quiso reelegir, ya se volvió antiubiquista, y estuvo prisionero en la penitenciaría central por 6 o 7 años, ¿verdad? Después ya fue diputado, etcétera, etcétera. Y a él le apodaron el Mono Escobar y fue elegido, o electo, como se diga, en 1928. Cabalmente la historia de este Reifeato es un poquito especial y él me la contó. Dice que estaba por graduarse, su papá, que era militar, esperaba ansioso, ya estaba enfermo, esperaba ansioso el recibimiento. Resulta que lo aplazan en patología quirúrgica, y entonces él le fue a reclamar o a pedirle a la terna que le dieran otro examen. Y entonces uno de los de la terna, un doctor pequeñito, bajo, el doctor Santolino, le dijo que no se podía, que estaba aplazado y aplazado. Y entonces él me lo contaba, me dice, mire Chinchita, porque así me decía, yo me sentí muy mal, mi papá enfermo y todo, yo no me podía graduar, entonces lo que hice fue meterle un pencazo, y lo metí bajo una mesa, bajo una cama del hospital, y ahí lo expulsaron de la universidad, lo suspendieron. Pero entonces un amigo de él, de la Escuela de Derecho, le dijo, lo que vamos a hacer es nombrarte candidato a Rey Feo, y eso te da inmunidad. Y entonces lo nombraron candidato, y el rector benévolo
lo reinscribió y así se inició la cosa. Después han habido una serie de rey feos muy buenos, otros muy chuecos, pero del que más se recuerda a la gente es de Lencho Patas Planas, que fue rey feo primero, ganó en el 70 y pico, después rey feo por madurez y después rey feo vitalicio. Sí. Infortunadamente murió hace un par de años, pero es un rey al que se le reconoce por mucho tiempo. Después vinieron los boletines, que esos ya se acostumbraron en el 920 y en el 44, pero eran unos boletines cortitos, muy escuetos, pero que sí tenían su miga, y que creo yo que así es como deberían ser, ¿verdad? Porque ahora sacan unos boletines de 2 páginas con letra apretada que nadie los lee, creo yo, nadie los lee. Y después de los boletines había otra festividad, el convite, que el convite, qué bruto. Convite. Perdón. No hay problema. El convite, que es el que anuncia la huelga, y después del convite se hace la elección del rey feo. Otra novedad que tuvo la huelga, que se inició en tiempo de Chacón, fue la velada estudiantil, que también ha cobrado mucho auge y es vista. Primero fue en el Teatro Lux, ahí las representábamos nosotros, y después ya se hace en un lugar más amplio que da cabida a mucha gente, que es en el Teatro al Aire Libre. En la velada había discursos, Werner Ovalle y yo dijimos varias veces esos discursos, óperas, que yo recuerde la ópera Al-Qaeda, que se presentaba por los estudiantes de medicina en 1949, que era referente a la alcaldía, candidatos a alcalde, que era Martín Prado, que estaba apoyado por la iglesia totalmente, y otros candidatos, Prera, Ricardo Asturias Valenzuela, que perdió por 50 votos, y otros candidatos. Precisamente por esa ópera fue que nos excomulgaron la primera vez en 1949, porque había un coro encabezado por Monseñor Rosell, que él recomendaba que votaran por Prado Vélez, y decía la parodia, era una parodia de la de María, que decía: votar por Prado, hijitas mías, si no del cielo ha de caer en vez de pan popó. Y por esa inocente parodia fue que nos excomulgaron. Eso es otra actividad de la huelga de Dolores. También los bonos para cobrar dinero, que eran muy bonitos antes, ahora creo que ya no los acostumbran. Y hay que mencionar también otra innovación que viene desde 1923, que cuando uno mira la huelga, en realidad existe mucho parecido en el entre el desfile de Dolores y las procesiones. Sí. Llevan como el ángel de la muerte que encabeza las procesiones, así la Chabela encabeza el desfile de Dolores, los huelgueros van en filas uno tras de otro en los extremos, y además usan una tarjeta que los identifica, que es a semejanza de los turnos de Semana Santa. Excelente, pues vamos ya casi a llegar a nuestra segunda pausa, pero creo que es importante. Sí. Bueno, nos indican que no hay pausa, que está muy interesante esto. Está muy bien. No, yo sí recuerdo que los bonos estos por donde pedían dinero incluso algunos eran coleccionables, porque eran como para ponerles marco, ¿verdad? Tienes razón. Lo cual me lleva a una anécdota de Quiroga, que yo le pregunté por qué se llamaba Marco Augusto y no Marco Antonio o Marco Tulio, y me dijo: es que cuando yo nací mi mamá me vio en la cuna y dijo: este niño se ve tan a gusto que está como para ponerle Marco. Sí. Bueno, yo creo que este programa también tiene que ser huelguero un poco. Sí. Así es. Pero así bueno, vamos bajando un poco a los infiernos de la crítica, ¿verdad? De hecho, el capital corporativo y oligárquico se las arregla para cooptar las expresiones populares de cultura popular, ¿verdad?
Y naturalmente, por ejemplo, siempre, yo recuerdo que siempre los estudiantes pedían a la licorera o a la cervecería, pues, bebidas alcohólicas para celebrar, ¿no? Pero cuando esto se convierte en, digamos, una donación que implica una disco móvil con los logos de la cerveza, ¿verdad? Ya la huelga se empieza a convertir en un vehículo de publicidad para los oligopolios, ¿no?, que hacen donaciones. En fin, esto nos va llevando poco a poco a la agresión que sufrió la universidad en los principios de los años 80, como parte de la estrategia contrainsurgente militar oligárquica. La agresión que sufrió la universidad, creo que fueron 700 universitarios muertos entre estudiantes, profesores y trabajadores. El terror impuesto adentro del campus de la Universidad Capitalina, y naturalmente la cooptación sigilosa y certera de la AEU, de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y de la huelga de Dolores, ¿no? Yo quisiera que empezáramos a hablar ahora de las causas y los procedimientos por medio de los cuales la huelga empezó a desvirtuarse, ¿no? Y naturalmente también enfatizar en una idea que Joaquín nos transmitía fuera de micrófonos, fuera del aire, sobre que el espíritu carnavalesco, si prevalece su esencia subversiva, prevalece su esencia crítica, prevalece su esencia paródica, ¿no? Entonces aquí está este estira y afloja. Por un lado, digamos, la infiltración que ha sufrido el movimiento estudiantil, el desvirtuamiento de muchas expresiones de la huelga, su bajón de calidad estética, porque lo carnavalesco es estético, pero también esta presión, esta tensión entre la esencia contestataria del carnaval y la represión ideológica del poder, ¿no? No sé quién de los dos quiere referirse a estos asuntos. Joaquín, por favor. Pues ahí sí que, de nuevo, regresando a Maco Quiroa, yo sí estoy aquí, como diría el chute que es uno. Aunque no tanto, porque desde que tengo memoria, con la buena disciplina que nos pusieron en la casa, nunca faltaba al colegio, aunque la fiebre estuviera por los cielos. El único día que faltaba era el Viernes de Dolores. Sin pedir permiso, o si me lo daban no lo pedía, y si me lo daban igual no lo quería. Y entonces desde ese entonces me empezaron a llevar a la huelga de Dolores. Y solo un paréntesis, no todo ha sido color de rosa para mi papá en la huelga. Y usted mencionaba lo del trago y el capital corporativo. Fue por ahí por el 93 donde Chinchilla Vega, el diputado Chinchilla Vega, les exoneró el trago a los huelgueros, y mi papá escribió un artículo bastante crítico en el periódico pidiéndoles que por favor rechazaran el trago viniendo de quien venía, y ahí el honorable y la huelga le dio duro a mi papá, y fue la única vez que no caminó el desfile, sino lo vimos en un edificio en la Sexta Avenida desde arriba por miedo a que pasara algo. Yo ya estaba en la universidad y en un par de boletines ahí me tiraron un par de chinitas, o sea que también esa crítica interna se ha dado, y desafortunadamente no se ha salvado mi papá de la crítica y de la represión adentro de la huelga. Pero regresando a lo que mencionaba Mario Roberto, y creo que la introducción que dio al programa es la esencia de la huelga. El que dice que la huelga está en crisis, creo que no se ha dado cuenta en el país que vive que está en crisis. Y la huelga, como puro carnaval y burla que es del sistema, eso lo sigue haciendo. Sigue siendo popular, sigue habiendo música, sigue habiendo sátira. Que la calidad ha cambiado es porque también ha cambiado la calidad del país. Que ya no hay poesía y hay un diferente tipo cultural. Bueno, porque tampoco hay poesía en el país, porque la cultura del país ha cambiado. Que ya no hay caricaturistas, sí, porque ahora todo lo hacen en una computadora y hacen el famoso copy-paste. Pero la huelga, y bueno, si vamos a estadísticas, yo creo que la huelga es un perfecto reflejo de lo que es la cultura del país. En las 5 horas que empieza de 7 de la mañana a 2 de la tarde se puede dar uno cuenta de cómo está el país, y sigue siendo popular. Mañana esa Sexta Avenida va a estar abarrotada de la misma gente que ve las procesiones, por cierto. Pero sigue viendo la música, la risa, uno que otro traguito por ahí, pero sigue siendo lo que es el país.
Sí, a mí me parece que se ha perdido el ingenio chapín tradicional, porque antes, digamos, un presidente tomaba el poder y a los 2 días ya tenía chistes circulando. Ahora no, a pesar de los despropósitos que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, en las redes sociales le sacan memes, como se llaman, a Roxana Valdetti. Algunos son ingeniosos, ¿no? Pero se ha perdido la tradición oral del chiste, de la ridiculización, porque eso es carnavalesco también, ¿no? El sentido del humor hacia el poder. Yo recuerdo chistes célebres sobre Lucas García, por ejemplo, ¿no? Sobre Carlos Arana, sobre los dictadores militares que hubo aquí. Y eso ha bajado muchísimo. Y no es porque la situación, no es porque los presidentes sean mejores, ¿no? Entonces, ¿por qué el humor no está a la altura de la agresión política, ¿no? En fin, y esto implica también a la huelga. No sé cómo Chepe ve esta decadencia de la huelga. Bueno, lo que dijo Joaquín es cierto, que la universidad, la huelga y todo, es un reflejo de cómo está el país, ¿verdad? Ustedes ven a los diputados mediocres, incultos, e igual en la presidencia, ¿verdad? Igual entre las altas autoridades. Tal vez porque cuando uno ve las declaraciones del presidente y la vicepresidenta, se da cuenta en que en realidad sus mismas declaraciones son un chiste. Chistes crueles, pero chistes. Eso de que diga la señora vicepresidenta, juro por la vida de mi madre que está muerta, ¿verdad? O que este país es el manicomio que lleva el nombre del doctor Mora, es un lugar re bonito, ¿verdad? Y que huele el agua de la porquería, el agua de Amatitlán, diciendo que no huele mal. Eso ya son chistes, ¿verdad? Yo creo que son ellos mismos se hacen sus mofas, crueles, eso sí, ¿verdad? Pero como comentábamos, en realidad todo se debe a que en realidad no hay cultura, ¿verdad? Ya los muchachos no leen, ¿verdad? De colegios privados o colegios públicos no leen nada, no leen poesía, no leen teatro, no leen novela, nada. Todo es mantenerse frente a un iPad o esas babosadas que se mantienen haciendo. Así es. Pasando mensajes, ¿verdad? Los memes, como dice Mario Roberto. Pero volviendo al tema de la represión que Mario Roberto mencionaba, la represión siempre ha sido de la oligarquía y los militares contra los huelgueros, ¿verdad? Por eso mataron a Lemus en el 907, por eso han matado a otra serie de estudiantes, por eso mataron a Lemke en 1950, y así ha sido, ¿verdad? Lo que pasa es que antes no pasaba la agresión de un par de trompadas, un par de garrotazos, pero ahora, como él dice, pasó a más la cosa, ¿verdad? Ametrallamientos, torturas, vejaciones. La prueba es que, como él menciona, 700 universitarios o más de 700 inmolados en el curso de esos años. Y me olvidaba mencionar de alguien que fue un gran huelguero y que fue un buen político, Oliverio Castañeda de León, no el otro, que fue inmolado precisamente el 20 de octubre del ¿cuándo fue? ¿80? 78, perdón, que precisamente hay una placa ante la que se paran todos los huelgueros el Viernes de Dolores. La represión siempre ha ido en contra de este carnaval político que es la huelga de Dolores. Tuvo una decadencia la huelga de los años 60, los 70, pero en el 80 yo veo que ha mejorado mucho. Los estudiantes de arquitectura hacen unas carrozas preciosas, dignas de ponerles en los desfiles de Estados Unidos. Las comparsas de ciencias de la comunicación, de derecho y todas esas comparsas que son excelentes, que la gente las goza. Porque como dice Joaquín, sea lo que sea, o digan las vulgaridades que digan, la gente siempre goza la huelga de Dolores. Y ya no solo van hombres, sino van hombres, mujeres, viejos, niños, toda clase de gente. Eso sí, del pueblo,
porque los oligarcas o la gente que fue huelguera antes, ahora solo celebran la huelga en alguna cantina o en algún bar, ¿verdad? No van a presenciar el desfile. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que el problema de esa falta de ingenio que ha habido, porque material para sacar chistes, ridiculizar y todo, tenemos, yo creo que de sobra, ¿verdad? Con nuestras autoridades. Hay material. Lo que ha pasado sí es esa densidad de lectura que se ha perdido. Realmente hemos estado ya más pasando hacia lo visual y lo tecnológico, ¿verdad? Ya no se lee mucho, ya no hay ese material, ese ingenio, esa picardía, esa jocosidad. Yo creo que se está retomando un poco, y precisamente de eso creo que vamos también a platicar sobre cómo entonces se puede dignificar esta tradición. ¿Qué se necesitará entonces? Porque como bien lo expresaba Joaquín, la huelga también es un reflejo de nuestra misma sociedad, la sociedad que está en decadencia, donde está ya llegando un punto álgido en donde no sé qué va a pasar, pero ¿qué se puede hacer entonces para rescatar? Porque recordemos que es patrimonio intangible, cultural intangible en la nación, ¿no? Sí. La huelga somos todos al final, es una representación. ¿Qué se puede hacer, doctor? Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a la gente, ¿verdad? Pero eso va a ser difícil. Y yo creo que lo que hay que hacer con la huelga de Dolores es no tomarla chiste, a romper vidrios, a ofender a la mujer, a hacer pintas. Eso no es la huelga de Dolores. La huelga, como yo he dicho, hay que tomarla en serio. Aunque es en broma, hay que tomarla en serio y hacer lo que estipula el desfile y el no nos sientes, pero en bien del pueblo, ¿verdad? Y en favor de las clases necesitadas, tomarla en serio y hacer una crítica bien hecha, ¿verdad? No. Sí, bueno, como hablábamos de las formas en que ahora el mercadeo y la publicidad tienen mecanismos y la psicología industrial mecanismos para cooptar expresiones culturales, ¿verdad? Entonces, en Guatemala ha habido una combinación de penetración, infiltración de los movimientos populares, incluyendo el movimiento estudiantil y naturalmente un desvirtuamiento de sus expresiones culturales, en este caso la huelga, los boletines y todo. Entonces la calidad ha bajado muchísimo y naturalmente el nivel de conciencia política y social del estudiantado también. El consumismo hedonista gana el tiempo de las juventudes, ¿verdad? Le dedican mucho tiempo al consumo hedonista en línea o en materialmente, y naturalmente esto se ve reflejado en la huelga, ¿no? Es decir, esta es una manera de ilustrar la idea que ustedes decían. La huelga es un reflejo, una expresión del estado cultural del país, del estado moral del país, ¿verdad? Del estado cognitivo del país. Entonces la huelga es como un síntoma de lo que le ocurre al país, como que si el país fuera un paciente, ¿verdad? Como que si un médico entonces, digamos, esto es lamentable. Creo que Joaquín quería agregar algo. Solo su analogía del síntoma y el paciente y la huelga, yo creo que eso pone el dedo en la llaga. Igual con un paciente, por mucho que tratemos el síntoma, si no vemos la causa de base, no va a cambiar ese síntoma. Y retomando lo que decía Carla, ¿cómo recuperamos la huelga de Dolores? Yo no me preocuparía en recuperar la huelga de Dolores. Hay que recuperar al país. Y ahí creo que Mario Roberto y ustedes han tenido varios programas acá donde se discute en profundidad cómo recuperar el país, y ya platicando con otras gentes, pues de repente sea otra vía la que haya que explorar otra vez, si no es que la vía armada. Sí. Lo que usted tiene razón, Mario Roberto, lo que pasa con los universitarios y con la huelga y con todos esos movimientos es lo que pasa en el país entero, y es lo que pasa con los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos ya se han vuelto solo medio para hacer paros o para hacer manifestaciones con pancartas. Ellos no proponen nada, ¿verdad? Queman llantas, interrumpen el tránsito. Eso no es la labor de los sindicatos. Ya no tenemos sindicalistas como Víctor Manuel Gutiérrez,
o Nayo Castillo Flores, honrados, ¿verdad? Siempre no tenían vehículos caros. Víctor Manuel Gutiérrez yo siempre lo vi a pie, en camisa, con sus papelitos ahí, con sus papeles de diputado. Ya no es lo que son los sindicatos ahora. Han perdido, como usted dice, han perdido la moral, han perdido la ética, han perdido la cultura, ¿verdad? Sí, han perdido todo. Para rescatar la huelga hay que rescatar la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Es decir, es el único bastión de la educación pública que nos queda como país. Y los mecanismos de privatización de la universidad son crecientes, ¿verdad? Ahí van con paciencia y con mucha discreción. Sí. Con mucha discreción, porque no, con bajo perfil, pero los procesos de privatización avanzan en la universidad, ¿no? Y esto se refleja, se expresa en las expresiones culturales estudiantiles como la huelga, ¿verdad, Chepe? Así es. A propósito de privatización, yo creo que ahora hay tendencia a privatizar todo. Incluso no puedo decir nombres porque no lo sé, que hay reyes feos que han privatizado la huelga. Ahora dan shows en cumpleaños, en casamientos, que cobran sus pistillos, pero esa no es la huelga, ¿verdad? Ni es el movimiento universitario. Nosotros cuando hacíamos huelgas el lunes de Pascua ya estábamos en nuestras chambas o en nuestros estudios, pero no es aquello que agarran la huelga como modus vivendi, ¿verdad? Sí, para pasarla bien. Si se diera el caso de que le pidieran financiamiento a un oligopolio para financiar una carroza y que a cambio pusieran el logo de la cerveza Gallo, de los cementos Progreso, del café, entonces sí, eso sería el colmo de la privatización, de la huelga. Y eso sí es una crisis. Eso sí ha perdido, de nuevo regresando a su introducción, el sentido de un carnaval burlesco. Claro. Y carnaval contestatario, como bien decían ustedes, ¿verdad? Sí, y fomentar el consumismo que para todo eso esta época se presta, ¿verdad? Muy bien, amigos, muchas gracias a ustedes, a ambos, al doctor José, al doctor Joaquín, por habernos acompañado y habernos dado ahí sí que cátedra sobre la historia de la huelga de Dolores. Ya saben que quedan invitados para seguir analizando otros temas, y a ustedes agradecemos su sintonía y les recordamos pues que entonces nos vamos a escuchar hasta no este jueves próximo, el 2 de abril, sino que hasta el 7, y vamos a seguir analizando temas. Muchas gracias y hasta el otro jueves. Muchas gracias, doctor Morales. Hasta pronto y gracias a los doctores Barnoya. Gracias. Pues muchas gracias y nos vemos mañana, porque yo estoy seguro que va a ser un buen desfile. Sé que lo de arquitectura, ciencias de la comunicación también va a ser buena, todo va a estar bien. Eso. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan.